Tiempos inmemoriales se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, El reloj cielos, son, estrellas, empezamos al 18, bosques. Quiso comprender lo que hace le rodeaba. 48 Fue se así corta. como nacieron los dioses y las religiones. Nos vamos a recorrer. Madera y metales preciosos los representaron y se les rindió culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas e Universos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes en esta? Pues ya es el último lunes, si no me equivoco, de marzo, y en un abrir y cerrar de ojos ya se fue el primer bimestre del el año. La verdad es que ha sido un inicio de año un poco traqueteado, pero bueno, ya vamos de salida a ver qué nos depara el siguiente bimestre. Mientras tanto, tenemos aquí en cabina un tema bastante interesante que es acerca de el nahual o los nahuales. Esto porque no sé si han visto en tele, bueno, en cable, que hay una serie que se llama eh, Coyotl, que básicamente habla del tema pues sí, de los nahuales. Entonces, aprovechando el auge, pues quise traerles este tema que también, por cierto, no había tocado aquí en Veritas en todos estos años. Pero antes, ¿qué les parece si, como ya es costumbre aquí en Veritas, nos vamos con una rolita para ir entrando un poquito en calor? Las tres bandas que vamos a escuchar, les adelanto, las tres bandas que vamos a escuchar a lo largo del programa, las tres son bandas orgullosamente mexicanas que mezclan el black metal, el death metal y el metal junto con la tradición prehispánica. Entonces, vámonos con esta primera rolita que corre a cargo de esta banda que se llama Cabracan y esto se llama Mictlán. Esto es Veritas de Universos, no se me muevan de donde están.
Muy bien, ya estamos de regreso y como les había comentado, el tema de hoy es Nahual o los nahuales o el nahualismo o también creo que la etimología correcta es nahuali, o sea, eh, agréguele nada más una L y una I, sería nahuali. Em, Me gustaría tomar, pues sí, el tema de la siguiente manera. No tanto como tipo los otros temas que a veces he llegado a tener con ustedes, sino em, irme un poquito más lento. Por acá me está escribiendo Alonso Alcántara. Hola, señor Veritas. Tarde pero sin sueño. Qué bueno que nos estás acompañando en esta tarde, mi queridísimo Alonso. Uno de los recursos Uno de los recursos más usados dentro de las comunidades indígenas desde mucho antes de la llegada de los españoles y posteriormente a la caída de la Gran Tenochtitlan, e incluso todavía hoy sobreviven muchas comunidades indígenas que han rescatado de cierta forma sus creencias, sus mitos, sus leyendas, sus historias. Pero lo más importante de esto es que lo que se ha conservado es la forma de transmitir lo que es la forma oral. Es decir, si existen todavía códices, por ejemplo, o existen todavía algunos libros que hayan pasado de generación en generación, incluso eh, libros, por ejemplo, de cocina, de rituales, sobre medicina también, la famosísima herbolaria. Pero en la cuestión de los mitos, de las leyendas, creo que es de las más ricas que tenemos y de las más importantes que deberíamos de preservar. Y de cierto modo se ha logrado poco a poco gracias con la ayuda, pues sí, de la televisión, de películas, de series. Comentaba al inicio del programa que hay una serie que se está estrenando el cable que se llama Coyotl y pues básicamente trata un poquito el tema el nahual, aunque desde otro punto de vista. No se las voy a espolear de qué va, pero si pueden verlas, se las recomiendo bastante. Ok, estaba en lo de la tradición oral. Pues bien, la tradición oral es un tesoro, como les comentaba, que se transmite de generación en generación como un río que fluye ininterrumpidamente a lo largo del tiempo. Esto, en la mayoría de los casos, en comunidades indígenas de nuestro país, esta tradición oral o esta forma de contar las historias, básicamente la transmite la gente grande, es decir, el tata, a los nietos. Narraciones que hablan de historias, de cómo, por ejemplo, el mundo se creó, cómo los dioses se crearon, por qué llueve, cómo hay que pedir para una buena cosecha, etcétera, etcétera. Ahora, la importancia de rescatar, porque esto es muy importante, y en alguna otra ocasión también tratando un tema un poco parecido a esto, me parece que era el de las criaturas mitológicas. Me parece muy importante rescatar y reproducir los conocimientos orales de las comunidades indígenas en México, ya que esto es una clave muy, muy importante, valga la redundancia, para salvaguardar nuestra diversidad cultural, ya sea como pueblos indígenas o comunidades, e inclusive como país. Les traigo, ahorita se los voy a leer más adelante, a lo mejor después de la mitad del programa, porque les traigo 4 historias y de hecho, al que quiera le puedo mandar este PDF que está bastante interesante porque viene ilustrado y de hecho esto son historias de la montaña de Guerrero y vienen ilustradas y lo interesante es que vienen en náhuatl y vienen también trae ilustraciones a ver, ahí le da mucho, a ver si no le da mucho, a ver si ahí se alcanza a ver, ahorita le bajo el brillo. Vienen varias ilustraciones que son bastante enriquecedoras. Este PDF
Me lo pasó un amigo, de hecho no tiene tiene 2 años este PDF, son casi 70 páginas. Y las historias están muy largas. Voy a ver si puedo después del corte, si puedo leérselas. La primera es La reunión, La maldad, Madre y Mayoría de edad. Y la verdad es que ni siquiera me voy a atrever a tratar de pronunciar los nombres en náhuatl, porque si mi inglés es horrible, imagínense cómo trato de hablar el náhuatl. Sin embargo, les comentaba, esto lo vamos a hacer después de la pausa, de la pausa comercial. Mientras tengo por acá más información, porque ya ahorita, digamos que ya acoté de ahí, ya lo que queda simplemente son las narraciones, pero acá les traigo información para ir, empapándonos más en el tema. Bien. Este documento, de hecho me lo pasaron, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Históricas. A ver, por acá me comentan. Sara. Hola, saludos desde Monterrey, gusto verle. No, muchísimas gracias que me hagas favor de ver el programa. Comentaba por acá también Azucena Rojas. Hola, hola, ¿cómo estás? Está por acá también Roxana, si no me equivoco, porque la vista ya me está fallando. Les agradezco muchísimo que estén aquí en el programa. Ya sé que empezamos un poquito tarde, pero no se preocupen, simplemente se va a recorrer el tiempo. Pues bien, en este texto que tengo está bastante interesante porque según esta facultad no se le llama, bueno, o no se le menciona simplemente nahual, sino que en algunas partes de México se les conoce como hombres nahuali hombres nahualli, la cual adquirían tal condición y se convirtieron en especialistas rituales en herencia, predestinación por el signo del tonali. Viene siendo un poquito como el signo zodiacal más o menos. Elección sobrenatural, alianza con las deidades y aprendizaje con un colega más experimentado. De esta manera, ya cuando tenían esta escuela, digamos, o este conocimiento, eran conocidos como el Nanahualtin, y el modo en que el dicho proceso se inserta en la lógica del intercambio con la sobrenaturaleza, es decir, no era tanto como las historias que a lo mejor hemos escuchado de leyendas acerca de hombres que se transforman en animales, en bestias, y no estoy hablando de licantropía. La licantropía o el hombre lobo es una cuestión totalmente diferente. Aquí esta investigación relata más bien que eran personas que se dedicaban al estudio de ciertas áreas, siempre con un maestro, y que de cierta forma sí llegaban a adquirir algunos rasgos, vamos a llamar de bestiales o de animales, pero que ya lo veremos un poquito más adelante, no es que se convirtieran en un animal, sino que era el modo en el que se vestían utilizando ciertas pieles encima del cuerpo, que esto los hacía parecer, por ejemplo, un coyote o un leopardo o un jaguar. Incluso hacían vestimentas con plumas, etcétera, etcétera. Ahora, las fuentes más antiguas, digamos, que se refieren a alguien como un nahuali, es decir, un personaje encargado de remediar cualquier situación que pudiera poner en riesgo la pervivencia de la sociedad, de su pueblo o de su casa. En tan función se le llamaba el buen nahuali, el que fungía como terapeuta, adivino, meteorólogo y protector. En segundo término, viene otro personaje que aparece también en la historia, que es llamado el mal nahuali o un hombre nahuali, que tras haber perdido su prestigio se dedicaba a causar diversas clases de males a sus congéneres, como provocar la esterilidad de la tierra, ocasionar granizadas e inducir enfermedades en el poblado o dentro de la comunidad. Ahora hay un tercero que era llamado el Tlahuipuctli,
categoría empleada para estigmatizar ciertos comportamientos de género considerados como desviados. A tales personas se les acusaba de beber sangre de los infantes mientras dormían, es decir, una especie de vampiro de bebés o de niños. Y había otro tipo de nahuali que eran los ladrones nahuali, una clase de seres que supuestamente se dedicaban a robar y abusar de sus rivales y enemigos, incluyendo hombres. Se acusaba de realizar tales actos a las personas flojas y avaras que lograran enriquecerse con poco esfuerzo y nada de trabajo. Ahora, hay un trabajo de 1988 que se llama el trabajo de Durkheim, donde dice: el hombre no crea a la sobrenaturaleza por simple afán especulativo o por un incontenible deseo de explicación limitado de las cosas o ritos que a ellas se dirigen. Existen porque tienen una verdadera repercusión en el comportamiento y en el pensamiento de los individuos, así como en los grupos que conforman la sociedad, pueblo o tribu. En otras palabras, si el hombre imagina un mundo poblado por espíritus y dioses, es para que al actuar simbólicamente sobre ellos influya sobre aquello que por medios técnicos sería inaccesible. Los mecanismos mediante los cuales supuestamente se entablan relaciones con lo sobrenatural son sumamente variadas. Sin embargo, en casi todos los casos suelen presentarse individuos o grupos especialmente calificados para tal comunicación y manipulación. Tomando en cuenta esto, entonces, el problema es que en un número muy elevado de textos no se suele especificar de qué lado del diálogo social sobrenatural o de la sobrenaturaleza se encuentra el hombre nahuali o el nahuali a secas. ¿Es el nahuali una entidad sobrenatural o un especialista en los rituales sobrenaturales? ¿Es un personaje imaginario o un individuo real dotado de cualidades y funciones socialmente establecidas? Y puesto que comúnmente se utiliza la palabra brujo, curandero, sacerdote, chamán, mago y hechicero para describir la actividad del nahuali, conviene explicar el uso de cada uno de ellos. Mago y hechicero. Bueno, esos no podríamos decir que un nahuali o un nahual es un mago o hechicero, aunque si tuviera, vamos a llamar de cierto punto, poderes sobrenaturales o del mundo de lo espiritual, pero no lo podríamos utilizar ahora, debido a que ambos requieren de un tratamiento específico. Ahora, chamán o sacerdote para aludir al nahuali. Es un poco de ambos, pero yo me inclinaría más a chamán en vez sacerdote que a chamán. Ahora, solo recurriendo a la palabra sacerdote cuando nos referimos a quienes se encargan del culto cíclico y cotidiano de las deidades, es decir, quienes atienden ciertas deidades cuando se les rinde culto, es decir, en ciertas ceremonias. Brujo básicamente es utilizada para nombrar aquellas personas reales o ficticios que, aunque supuestamente son humanos, se dedican a perjudicar a las demás por medio de seres sobrenaturales, como por ejemplo espíritus. Meteorólogo. Bueno, ahora se conoce o se utiliza el vocablo de meteorólogo, pero podríamos definirlo más como una especie de conjurador de la lluvia, para referir a las personas que pronosticaban, prevenían y manipulaban los elementos meteorológicos, es decir, ellos avisaban cuándo se debía comenzar a cosechar, cuándo se debía de levantarse la cosecha, si iba a venir una buena temporada de lluvias, si iba a haber sequía, etcétera, etcétera. Ahora, muchos estudiosos de la historia o de la cultura o del mito del nahual
porque no nada más es en México, es en algunos países también de Mesoamérica, nada más que e incluso en Norteamérica. En Estados Unidos en Estados Unidos de Norteamérica no se les llama nahual, se les llama cambiapieles, y eso solamente por algunas tribus nativas americanas. Ellos sí le llaman cambiapieles, que en ese sentido eran personas que de algún modo habían descubierto la forma, o por medio de alguna maldición se transformaban totalmente en un animal, salvaje, pegándole un poquito a lo que sería la licantropía. Pues bien, desde la época colonial han pretendido definir al hombre nahuali en función de su capacidad de transformación. Esta visión se ha vuelto tan popular que incluso algunos indígenas contemporáneos han explicado a dicho personaje a partir de esta cualidad. Hay diferentes testimonios que podemos encontrar en varios libros del 2003, de 1989, como por ejemplo Hablante Náhuatl de la Huasteca, procedente de la Sierra Norte de Puebla. Ellos cuando lo pronuncian o cuando lo pronuncian y escriben con G de gato, es decir, nahual, no nahual como nosotros, con la H intermedia. Y a decir de este habitante náhuatl de la Huasteca, cuando le preguntan acerca de esto para la investigación, declara que nahual casi viene siendo que es la persona que se convierte en animal, en tanto que el segundo dijo que un nahuali es un hombre que se vuelve animal. Es decir, sí hay obviamente una diferencia entre convertirse en animal y volverse animal. Es decir, el nahual es una persona que se convierte en un animal, llámese lobo, coyote, jaguar, etc. Y el nahuali es uno que es un hombre que se vuelve animal, es decir, no es una transformación meramente o totalmente física, sino que es una transformación, como les había comentado, que pudieran utilizar algún tipo de vestimenta o de ropajes que los hicieran parecer ese animal. Ahora, sin embargo, si revisamos las pocas definiciones de nahuali que nos aportan las fuentes nahuas del siglo XVI, se puede notar que ninguna de ellas lo caracteriza a partir de su capacidad metamórfica. Se menciona que el nahuali era capaz de adoptar una forma distinta de la propia, mas en ningún momento se indica que dicha habilidad era exclusiva. Es decir, se pudiera tal vez transformar o verse como tal, porque sabemos que estamos hablando del siglo XVI, sabemos que en aquel tiempo la gente todavía era bastante supersticiosa, entonces si iban a consultar al sacerdote o al curandero, etcétera, pues generalmente estaba vestido de una manera estrafalaria, es decir, una manera que llamara la atención para de este modo como que jalar más público, para que fuera consultado mayormente. Ahora, a fin de elucidar la importancia y la pertenencia de la transformación en el nahualismo, podríamos comenzar por definir los actores y las circunstancias de estas historias o de estos mitos. La primera clase de personajes transformistas que podemos encontrar es la de todos aquellos seres mencionados en español como brujos, hechiceros, nigromantes o embaidores. Entre ellos no solo es posible que figuren algunos nanahualtin, sino que también encontraremos a sacerdotes, gobernantes y hasta dioses. No obstante, cabe aclarar que la escasa especificidad de los vocablos empleados no significa que no contemos con datos suficientes para abordar el problema de la existencia de especialistas en rituales no considerados como nahuales, a quienes se le acordaban o se le atañaban cambios de forma. Por ejemplo, Ruiz de Alarcón, en su libro de 1984, atribuye la capacidad metamórfica a ciertos hechiceros de aquí, de nuestro país, llamados Texoxoquin o Teyoyoaqui o Tetlathualñani. El problema es que en unas líneas más adelante el autor señala que son un género de brujos nahuales.
En el Códice Florentino declara Intlacatecutl Mocolpanin Noale, es decir, el Tlacatecutl es aquel que se transforma, es poseedor de Nahuali, como si el Nahuali o un Nahuali fuera una especie bueno, no podría decir que poder, pero sí cualidad que poseían ciertas personas. Ahora, sabemos que tener Nahuali no necesariamente implica que un personaje sea un hombre Nahuali. La cuestión es que, como se verá a mayor detalle más adelante, en un apartado donde se menciona, que ya lo había explicado, el mal Nahuali, no el hombre Nahuali. En la mayoría de los casos, las transformaciones etnográficas contemporáneas hacen referencia a brujos y nahuales transformistas. De hecho, si comparamos los atributos de los diversos tipos de Nanahualtzi que se presentan en las comunidades indígenas modernas, nos damos cuenta de que el único atributo que siempre se mantiene constante es su capacidad de transfiguración a voluntad, es decir, y repito lo mismo, no es como la licantropía, que ahí es necesaria, por ejemplo, la mordedura de otro hombre lobo, o que dichas transformaciones vienen solamente en la luna llena. Al parecer, cuando se hablaba de estos nahuales, o mal llamados nahuales, o los brujos son transformistas, digamos que a voluntad ellos no necesitaban, o si es que existen todavía, no necesitan un momento, un día de la semana específico, un día del mes en específico o un día del año en específico para llevar a cabo dichas transformaciones. De hecho, no obstante, diversos autores precisan que el Nahuali no es el único personaje dotado de esta habilidad. Existe en la comunidad de Chalco, Amecameca, aquí en el Estado de México, un ser llamado Tahuapuchtli, que era una especie de bruja chupasangre. En Milpa Alta, también aquí en el Estado de México, existe un personaje llamado Ixtequi, un brujo ladrón, y la Chichixti del sur de Veracruz, otro término asociado a bruja chupasangre, que de hecho en varias regiones de esa parte de nuestro país, lo que es Veracruz, Tamaulipas, hay varias leyendas, mitos, historias, sobre todo que tienen que ver con mujeres que eran una especie de brujas transformistas. No sé si han escuchado hablar de las famosísimas bolas de fuego que se veían arriba de los cerros, y pues resulta que eran las brujas que andaban merodeando las rancherías, las comunidades, buscando a los niños pequeños para alimentarse de la sangre de ellos. Pues bien, son algunos de los personajes transformistas no mencionados como nahuales, es decir, ellos no entran en una categoría de nahual o de nahuali. La cuestión es que si comparamos las cualidades y funciones de estos últimos como las de los Nanahualti de otras regiones, podemos observar que en un número considerable de estos casos son equivalentes a otro tipo de Nanahualti. De este modo podemos concluir que, aunque no tenemos con certeza total al respecto, cada vez que se atribuya la capacidad metamórfica a un especialista ritual, existirán fuertes probabilidades de que se esté haciendo referencia a un hombre Nanahuali. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente rolita? Ya estamos a la micha del programa. Ay Dios, no me acuerdo. Es la de Semican. ¿Es el Garra de Jaguar? Sí, es de Semican. La banda se llama Semican y la canción se llama Guerra de Jaguar. Esto es Veritas de Universos. No se me muevan de donde están.
Muy bien, ya estamos de regreso y miren, yo creo que vamos a hacerlo de siempre cuando es un tema extenso, lo vamos a partir en dos porque no quisiera irme, bueno, o terminar el programa, no sin antes leerles las historias que les había comentado al inicio acerca de los nahuales o los nahuali. ¿Qué les parece si les leo hasta donde nos alcance el tiempo? Porque unas sí están un poquito extensas. Y les comentaba al principio del programa, la verdad es que este PDF está muy bonito porque aparte de las historias, trae unas ilustraciones, precisamente de cada historia trae una ilustración. Entonces sí, me gustaría mucho compartir con ustedes esta parte, estas historias, y si se puede también con la ilustración. Entonces, ¿qué les parece si le voy dando lectura a la primera historia? Me comenta por acá Débora Tamalitos, hola, corazoncito de mazapán de almendra. No, de almendra no, me hace daño, tú me quieres ver, me da un shock anafiláctico con la almendra y con las nueces. Esta historia que les voy a leer ahorita se llama La Reunión. Y dice así. Fue una noche calurosa. La luna se posaba a ras del cerro. Dicen que en aquel momento había un profundo silencio. El viento no soplaba y los grillos cesaron. Nada de ese día auguraba buenas nuevas. Inicié todo con un aullido largo y pausado, seguido de un ulular. Uno a uno se acumularon los sonidos. Eran al menos 6 animales diferentes. Un lobo, un búho, un murciélago, una rana, un zorro y una coneja. Se trataba de una reunión. Últimamente en la zona la gente se había estado volviendo más feroz con la caza y los nahuales, preocupados, concertaron una tregua para encontrar solución al problema que les acechaba. Se sabe que en el pueblo habitaban 2 tipos de nahuales, los herbívoros, que llegaban a ejercer como sanadores en la comunidad, ayudando a los necesitados, y los nahuales que comen carne o espíritu. No importa mucho la especie a la que pertenezcan, tienen que ver más al tipo de persona de la cual está vinculada la bestia. Una pequeña rana podría pertenecer al grupo de los que no comen carne, así como un lobo podrá ser un herbívoro que cura a las personas de brujería. Comenzó la junta. El lobo inició diciendo: Amigos, sé que no hay nada más raro que nosotros aquí reunidos. Cada uno tiene sus preocupaciones, pero lo que hoy nos concilia aquí nos pone en riesgo a todos y tenemos que llegar a un acuerdo. La rana le interrumpió. En esta situación que te sientes amenazado, vienes corriendo a hablarnos suave y tranquilo. Es más que un engaño de tu parte para salvar tu pellejo. Te haces el bueno curando, pero bien que cobras caro todo lo que haces. Siempre nos complicas los trabajos y casi siempre dejas morir de hambre por conseguir curar a todas las personas. Entiende que no todos están destinados a ser sanados. El lobo gruñó mientras le dirigió una mirada penetrante y le respondió: No me vengas con eso. Yo solo he querido el bien de la gente. Ya, silencio, exclamó el búho. Rana, debes de comprender la situación. Todos tenemos cola que nos pisen, pero también lo que ha dicho el lobo es verdadero. No podemos seguir perdiendo tiempo. Todos aquí sabemos que tú has liado con el murciélago y el zorro. Ya no podemos seguir ocultando sus negocios. Cada vez nos tienen menos respeto y nos cazan sin medida, todo porque se han cansado de perder a sus familias. ¿Qué pueden decir en su defensa? Ustedes son el motivo principal por el que estamos aquí. Hace un poco, un pariente de la señora Coneja falleció. Su humano era un chamaquito de menos de 10 años y la última vez yo desde lo alto lo miré con el zorro. El zorro exaltado proclamó: A mí no me metas en tus delirios, viejo búho, que tú no eres nadie para venir a sermonear. Yo bien recuerdo que hace no mucho, para salvar la vida de un muchacho, terminaste robando la fertilidad de su madre y sin avisarle cambiaste el destino del hijo que tenía en su vientre por el de su hermano enfermo, todo para poder cobrar tu pago. Eso no es verdad, solo lo que debía hacerse. El muchacho ya estaba aquí entre los vivos, la criatura en su vientre no estaba ni prevista. La madre jamás se enteró y vive feliz viendo a su niño grande y fuerte. Muy agitado explicó el búho. Señor búho, no se deje provocar. El zorro solo busca alterarlo. Tomemos esto de manera más seria. Por favor, dijo la coneja con una voz calmada. Tiene usted razón, señora coneja. Perdone mi comportamiento, respondió el búho. Muy bien, señora rana y señor zorro.
El asunto aquí no es de quién hace más o menos daño. Lo que nos compete en este lugar es encontrar solución a todo este lío. Es verdad lo que dijo el señor Búho. También me consta que han estado haciendo movimientos muy atrevidos con los humanos. Ellos no son tan tontos como usted cree y ya se están cansando de la situación. Aunque nuestros humanos intentan ocultar nuestro rastro, es evidente cuán diferentes somos. Si los citamos a ustedes es porque tienen mayor edad y experiencia dentro de sus miembros. La rana interrumpió sin reparo a la coneja. Mire, señora coneja, la madre naturaleza decide el rumbo de cada uno. Hay humanos que nacieron para hacer solo nuestra comida. Hay un balance y aunque usted crea que nos estamos excediendo, solo estamos tomando lo que nos pertenece. La gente enferma y inconsciente tiene que morir. Es el ciclo de la vida. Nuestros ancestros han venido haciendo esto mismo desde tiempos inmemoriales. La gente normal piensa que nuestro papel es atroz y que somos seres malvados, pero no somos otra cosa que seguir el curso. De pronto, después de tanto silencio, se proclama el murciélago con eco en su voz. Somos los enviados a cosechar la carne y llevarla al polvo, pues del polvo venimos y al polvo vamos. La luna terminó de ocultarse y mientras dormían, un silencio penetrante heló los huesos de las personas del pueblo. Los perros comenzaron a ladrar, una pelea de gatos se soltó de golpe. El sitio donde había sucedido aquella reunión quedó desierto, en penumbras. Nada se resolvió aquel día, un par de verdades se lanzaron, pero todo quedó en el aire. La tregua había desaparecido y cada uno debía de cuidarse sus espaldas. Pensaríamos, aquí termina la historia, pensaríamos que era una fábula, una simple plática entre estos animales, entre la rana, el zorro, la coneja, el búho y el murciélago. Pero si notaron en parte de la lectura, hablan, de hecho lo voy a leer otra vez. Se sabe que en el pueblo habitan dos tipos de nahuales, los herbívoros que llegan a ejercer como sanadores en la comunidad ayudando a los necesitados, y los nahuales que comen carne o espíritu. Esto quería decir, entre la plática de los animales, estos nahuales, dependiendo de en qué se transformaban, vamos a llamarlo de esta forma, en qué tipo de animal se transforman, era lo que ellos hacían, ya fuera sanar o ya fuera devorar la carne o el espíritu, es decir, ayudar, como diríamos, a una especie de bien morir. Por acá me vuelve a comentar Débora Tamalitos. Es verdad, ya me habéis dicho, bueno, el mazapán para mí, sí, pues sí, yo no puedo comer, soy alérgico a varias semillas, pero bueno. A lo mejor esta fábula fue muy, digamos que, bastante fantasiosa. Déjenme ver qué tan larga está la otra, porque se nos está acabando el tiempo. Voy a ver si me alcanza. Tengo como 15 minutos, ¿no? Más o menos. Me alcanza tal vez para dos historias. Ahí les va. Esta historia que voy a leerles a continuación. De hecho, miren, les voy a enseñar. Les voy a enseñar la ilustración. Se llama La maldad. Y aquí está la ilustración, a ver si se alcanza a apreciar. Es una pareja de recién casados. ¿Ok? Bueno, ahí va. Existió un matrimonio en el pueblo que inició como una relación normal. La jovencita al principio no estaba interesada en el muchacho, pero él perseveró lo suficiente hasta que llegó un momento donde la muchacha al fin aceptó su cariño. No tardó mucho en efectuarse la reunión, donde el joven fue a pedir la mano al papá de la señorita. Los padres no habían encontrado ningún problema en el compromiso. Lo hablaron con su hija y ella parecía enamorada también, así que terminaron aceptando y acordando los arreglos de la boda. El tiempo transcurrió, el matrimonio vivía con la familia del esposo. Las cosas no iban bien, la muchacha se veía cada vez más exhausta y demacrada. En sus visitas a sus padres la joven jamás se quejó, pero el pueblo es chico, la gente rumoraba que la vida dentro de la casa de sus suegros era un infierno. Madrugaba incluso antes de las gallinas y hacía todos los deberes de la casa. Las hermanas del joven esposo la hostigaban y se burlaban
Se burlaban de su embarazo. La chica nunca dijo nada, pero sus padres estaban preocupados, así que constantemente le aconsejaban que se separara de la familia de su esposo, que comenzaran a hacer su casa y se mudaran. Con mucho esfuerzo lo consiguieron. Se mudaron apenas y la casa había sido terminada. Todo esto no cayó en gracia de los suegros. A sus espaldas hablaban mal de su nuera, diciendo que no merecía a su hijo, que desearían que se hubiese casado con otra persona. Todo esto al final llegaba a oídos de la joven madre. Solo invitaban a su hijo y nieta a las reuniones familiares. Le enviaban las obras a ella y el esposo jamás dijo nada. Él se daba cuenta de todos estos malos tratos, pero nunca intervino. Fue durante la fiesta de graduación de su hija cuando se dio cuenta de algo extraño en su cuerpo. Ella notó algo que no debía tener. «Hija, mira aquí, creo que me picó algún animal». La niña miró y le preguntó a su mamá si sentía dolor. Ella lo negó y dijo que no debía ser nada. Los días pasaron. Hubo un momento donde la mujer comenzó a sufrir dolores agudos al caer la noche. Este malestar la hacía sudar frío y le robaba el sueño. El padre se había vuelto alcohólico, así que eran muchas las noches que pasaba fuera de casa. Solo la niña veía cuánto sufría su madre. Llegó un punto donde ya no pudieron seguir así y fueron a casa de sus abuelos. Estos preocupados comenzaron a tratar de sanar a su hija. La llevaron a varios lugares donde se suponía podrían curarla, pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Al contrario, todo empeoraba. Esa extraña picadura había aumentado de tamaño, ni hablar de los dolores los cuales le hacía que gimiera y se retorciera en la cama. Una madrugada la llevaron con una curandera que vivía en una pequeña comunidad cerca del pueblo. La joven entró pálida de la casa de aquella mujer. Cuando ella la vio entrar, dijo: «Mírate nada más, pequeña criatura, cuánto odio te cuelga. Recuéstate en el petate». Fue un fin de semana que pasaron los padres y la hija en casa de la curandera. Cuando regresó, la madre se veía repuesta. «Hijita, quiero hablar contigo», le dijo la abuela a su nieta. «¿Tú sabes a dónde fuimos? Llevamos a tu mamá con una curandera. Ella nos ha contado muchas cosas. La primera es que a tu mamá le están haciendo un trabajo de brujería. Los papás de tu papá la están matando. Enfrente de nosotros vimos cómo de esa herida sacaba trozos de vidrio mezclados con carne podrida. Ella nos dijo que han estado causándole dolor diariamente por las noches. Por eso por las noches no podía ni dormir y solo durante el día la dejaban en paz. El domingo haremos un ritual para quitarle el mal. Como los domingos Dios descansa, nosotros debemos cuidar toda la noche a tu mamá, si no podría ser llevada por el nahual del brujo que le estaba haciendo el trabajo. Ellos quieren que tu mamá muera». La muchachita quedó paralizada del miedo. Estaba muy confundida, pero en el fondo ella sabía que su madre había sido lastimada muchas veces por la familia de su padre, y le dolía imaginar a sus abuelos queriendo matar a su mamá, quien fuera tan buena persona, tan alegre y tan llena de vida. No quería aceptar lo que estaba pasando ni lo que su abuela materna acababa de decirle, así que lo decidió. Ella tampoco dormiría. Pasaron los días de esa semana y llegó ese domingo. Ya el sol estaba por ocultarse. La oscuridad podía sentirse en la piel, se escuchaban los quejidos de la joven mujer y la abuela entró a su habitación para comenzar el ritual. El abuelo se quedó haciendo guardia en la puerta y todo empezó. Se oían los aullidos de los perros anunciando lo que se acercaba. Desde el cuarto de enfrente la niña se asomaba para poder ver lo que pasaba. Al inicio todo marchaba en calma. Esta casi caía dormida cuando un estruendo la despertó. Lo que parecía un perro negro enorme había entrado al patio. La luna salía de a ratos de entre las espesas nubes que reflejaban su silueta. La mente de la pequeña niña no pudo asimilarlo y cayó desmayada de la impresión. El abuelo no lo pensó dos veces, se hizo tronar al aire su rifle. La bestia dio un salto al techo de la casa y se le escuchó andar sobre ella. Ambos abuelos se mantuvieron alerta. La abuela en el interior del cuarto ya había dado por hecho algo malo. Andaba afuera acechando a su hija. Ella no paró y siguió con el ritual. El merodeo de aquella cosa iba al compás del cántico que a la abuela hacía, pero de pronto nada más, de la nada, se callaba. Al cesar la canción, la criatura se esfumó. Pasaron las horas en completo silencio. El sol estaba próximo a salir y la niña venía recuperando la conciencia. Escuchó un llanto desconsolado. Lo peor vino a su mente y no se equivocaba. Su madre acababa de fallecer y sus abuelos estaban inconsolables. Aquella cosa había logrado su cometido. Se había llevado a su madre. Puede creerse que la maldad era más grande
en aquella época, pero realmente no es así. Muchas veces el miedo envenenaba los corazones de la gente y volvía débiles su espíritu ante la maldad. Por eso hay que mantenerse fuerte y cuidarse de la gente envidiosa que emplea a los nahuales para hacer daño. Esta historia pues no es tan apta, digamos que tan apta para niños, pero se menciona nuevamente al mentado nahual, bueno, en este caso el famosísimo, o que hemos escuchado, el perro negro, ¿no? Que incluso hay una banda que le hizo una canción a este. Dicen, o es que dicen los camioneros, los traileros, que si se te aparece un perro negro en la carretera es un mal augurio. Tenemos tiempo todavía. Sí, les voy a leer la última, esta está un poquito más cortita. Creo que sí. Si no, nos saltamos la última rola. Ahorita vemos. Se llama Madre. Las abuelas todo el tiempo dicen que se debe tener cuidado cuando de bebés se trata, pues ellos son muy débiles ante la maldad. Una familia matriarca estaba esperando la llegada de una nueva integrante. La nieta estaba a punto de dar a luz a la bisnieta de la casa. Los padres, siendo primerizos, optaron por alumbrar en la casa de la abuela, creyendo que con la experiencia de esta podrían afrontar la situación de mejor manera. Un mes antes de la fecha prevista para el nacimiento se mudaron y permanecieron en esa casa. Llegó el día que había calculado y todo salió bien. Nació una niña fuerte y sana, aunque tenía una particularidad. La niña había nacido con una pequeña manchita roja en la mejilla derecha, del tamaño de una lenteja. No se dieron cuenta al principio, sino pasados un par de días. La abuela parecía un poco inquieta y sentía la responsabilidad de hablar con ambos jóvenes padres. Hijita, tu niña ha llegado como un rayo de luz a esta casa, y nada nos complace más a tus tías y a mí que el cielo nos haya dado vida para presenciar su llegada. Pero debo de serte sincera. Ella probablemente haya nacido con un don. Los años que tengo pueden respaldar mis sospechas. No te asustes, no es que sea una mala noticia, al contrario, el gran Dios la ha elegido. Quiero contarte algo que pasó hace muchos años, incluso antes de que yo naciera, y se trata de mi difunta hermana mayor, tu tatarabuela. Era una mujer que trabajaba como sanadora y partera. Precisamente fue el motivo por el cual la desgracia posó sus garras sobre nuestra familia. En una ocasión le tocó atender a una mujer muy poderosa en el pueblo. Decían que era la mujer del mal. No se le conocía al marido en persona, pero ella siempre andaba con buena ropa y muchas alhajas de oro. No la veían a menudo porque su casa estaba en la barranca y era muy difícil acceder hasta allá. Las pocas personas que se acercaban nunca volvían a ser vistas, así que la gente por medio, la trataba con un gran respeto. En fin, como te decía, esta mujer estaba embarazada y en el pueblo no había otra persona que la ayudara con el alumbramiento más que mi abuela. Se llegó el día del parto y la mujer apareció en nuestra casa de ese entonces, llamó a la puerta y fue recibida. Mi abuela se sentía inquieta, oraba porque todo saliera bien, para que después de ese momento no verse más involucrada con aquella señora. Le pidió amablemente que se recostara en la cama, cuando de pronto comenzó a tener contracciones. Mi abuela la revisó y afirmó que había llegado el momento. Ya iniciada la labor, la mujer gritaba y pujaba lo mejor que podía, pero era tan frágil. Mi abuela no tenía buena cara, presentía que no acabaría bien. Estuvieron horas y cuando al fin el bebé terminó de salir, no hacía ningún ruido. Mi abuela hizo lo que pudo, pero el bebé había muerto. La madre enloqueció en esa habitación, comenzó a embestir a mi abuela, la culpó de todo, diciendo que debió comérsela antes de que pudiera salir del vientre, que su espíritu había sido absorbido por ella y que eso no iba a quedarse así. La maldijo y maldijo a su descendencia. Después de ese suceso, la mujer no volvió a ser vista por el pueblo, y tu abuelo creyó que todo estaría bien, pero su hija menor, mi mamá, estaba próxima a parir a su primer hijo, mi hermano. Habían transcurrido los días de manera normal, ya mi abuela había previsto que la criatura nacería esa misma noche. Los dolores ya se habían empezado a manifestar, eran las 2 de la madrugada y el trabajo de parto dio inicios. La recostaron sobre el petate, ya sabiendas de que no estaba respirando, es decir, al bebé. Descosió su entrepierna y con una expresión de horror retrocedió unos pasos. De ahí abajo salían ramas de hierbas verdes enmarañadas con cabellos negros muy largos. Pegando un grito hizo que entraran sus 2 hijas mayores. Estas también por el asombro pegaron unos gritos, y es que la escena era aterradora.
Una brisa fría las erizó. Mi papá también entró corriendo a la habitación, pero él quedó atónito. No apartó la mirada de aquel pequeño y le preguntó a mi abuela qué estaba sucediendo. Mi abuela solo alcanzó a decir: fue ella. Nos descuidamos y debió atacar a la criatura una noche antes. Esto ya había pasado con otra mujer del pueblo aledaño, pero yo no lo creía. Al chamaquito de aquel entonces también le había sacado los intestinos y lo había rellenado de porquería. Esto fue obra del nahual de aquella mujer. Estoy seguro, mi pequeño niño, que él venía con un don y debía encontrar a su animalito recién parido en el monte, y lo supo. Miren, venía marcado. Mi abuela señaló la mejilla del difunto bebé. Este tenía la misma mancha que tu niña. Muchos niños no nacen al mismo tiempo que sus animales, es decir, sus nahuales. Puede pasar que tengan un día u horas de diferencia. Cuando despertó mi mamá, el bebé había sido enterrado y no dejaron que lo viera, pues el dolor la habría dejado volverse loca. Consolándola, su abuela le dijo: hija, no temas, la maldad existe, pero nosotras protegemos a la pequeña. Si te conté esto es para que tú también puedas estar pendiente de la niña. Iniciaré los preparativos para encontrarle antes que cualquier otra bestia. El joven padre abrazó a su esposa y ambos asintieron ante las palabras de la abuela. La pequeña moraleja de la historia. Dicen, aunque aquella familia no había vuelto a pasar lo mismo, dentro del pueblo no fue el único caso. Nadie podía hacer nada, puesto que esto estaba predestinado a ocurrir. Era el ciclo de esa maldición y debía cumplirse de una forma u otra. Pequeño paréntesis. ¿Llegaron a ver la serie de Sabrina, la bruja adolescente, la que salía en Netflix? Desde el primer capítulo le dicen a Sabrina que tiene que buscar a su espíritu. Y Sabrina busca a su espíritu y ahí es de donde sale el gato, sale. Bueno, según esta historia que acabo de contar en primera, que hay nahuales que se dedican a hacer el mal, es mujeres que buscan a estos nahuales para hacerle daño a la gente, y en segunda, se dice que cada uno de nosotros, bueno, según esta tradición, nace con un nahual asignado, o que las personas, los padres o los abuelos deberían ser los encargados de asignarle un ser de la naturaleza o un nahual, que esto pues tiene mucho sentido, porque hay otras historias que hablan de lo mismo. Y de hecho, miren, aquí está la ilustración de esa historia. Aquí es al final, cuando a la bebita ya le encuentran a su criatura, a su nahual, que en este caso era un conejo. ¿Ok? Y bueno, pues ya estamos en la recta final del programa. Espero que les haya gustado. Recuerden que va a haber una segunda parte. Les voy a traer, que quedan pendientes todavía 2 historias y un poco más de explicación o historia o mitología del nahual o nahuali. Esto fue Veritas de Universe. Los voy a dejar con una última rola de una banda orgullosamente también mexicana de black metal, que se llama Mictlantecutli, es decir, el dios del inframundo. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Larga vida y prosperidad.